Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jairo Rivas, soy de quinto diseño gráfico y en este les estaré mostrando la hoja de trabajo número 5 de la clasificación de ángulos según su medida y su posición de la tercera unidad. Antes de poder identificar nuestros ángulos debemos conocer qué es cada uno. Empezaremos a conocer los ángulos según su medida. El ángulo que siempre nos va a dar como ese valor de 0 grados, este se llama ángulo nulo. El ángulo que nos dé entre 0 y 90 grados se le conoce como ángulo agudo. El ángulo que mide 90 grados nosotros lo conocemos como ángulo recto. El ángulo que esté entre 90 y 180 se le conoce como ángulo obtuso. El ángulo que mide 180 grados se le conoce como ángulo llano. El ángulo que mide más de 180 grados pero menos de 270 grados se le conoce como ángulo cóncavo. Y el ángulo que nos mide 360 grados nosotros lo conocemos como ángulo completo. Continuamos con los ángulos según su posición. La suma de los ángulos que el ángulo A y el ángulo B nos den 90 se le conoce como ángulo complementario. Al ángulo A que nos sume con el ángulo B nos dé un total de 180 se le conoce como ángulo suplementario. Nuestros ángulos que siga uno después del otro se le conoce como ángulo adyacente siempre y cuando esté con una línea recta como base. Este tipo de ángulo nosotros lo conocemos como ángulos opuestos por el vértice porque está dividido con sus dos ángulos y uno está enfrente del otro. Y nuestro último ángulo nosotros lo conocemos como ángulo consecutivo porque nuestro ángulo sigue después del otro pero no como una línea recta de base como en el ángulo adyacente. Ahora realizaremos unos ejercicios. Nuestro ángulo que siempre nos dé 0 grados se llama nulo. El ángulo que nos da mayor de 180 y menor de 270 grados es el ángulo cóncavo. Y nuestro ángulo es de 225 grados. Este ángulo es un ángulo agudo, porque si nos podemos dar cuenta, mide 89 grados. El ángulo que siempre nos sume 90 con nuestros dos ángulos es el ángulo complementario. El ángulo que siempre al sumar los dos ángulos nos dé 180 es el ángulo suplementario. Y este, por estar uno frente al otro, es el ángulo opuesto por el vértice.